celebrar. Bueno, pues continuamos con nuestra jornada virtual del libro científico. Les recuerdo que estamos en la sesión de la tarde, vamos a estar hasta las 6 de la tarde. Tenemos todavía un lanzamiento más del Departamento de Estadística y luego vamos a pasar con matemáticas, física y astronomía con el Observatorio Astronómico para luego llegar al cierre de esta primera jornada del día viernes con el lanzamiento de nuestra biblioteca digital, el cual espero que muchísima gente esté conectada. Avísenle a sus amigos, a sus conocidos, porque va a ser la oportunidad para acceder a esta cantidad enorme de libros que van a estar abiertos al público. Continuamos pues con el segundo lanzamiento del Departamento de Estadística del profesor Campo Elías Pardo, a quien le doy la bienvenida. Este libro se llama Estadística Descriptiva Multivariada. El profesor Campo Elías Pardo se formó en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá, donde obtuvo los grados de ingeniero químico, magíster en ciencias estadística y doctor en ciencias estadística. Se ha dedicado principalmente a la docencia, la investigación y la extensión de los métodos estadísticos multivariados, con énfasis en la descripción y exploración de datos, con aplicaciones en minería de datos y textos. Actualmente es profesor del Departamento de Estadística, encargado principalmente de los cursos de estadística multivariada. Es además promotor del uso de R desde el año 2004 y de la edición de documentos utilizando LaTeX. Fue editor de la Revista Colombiana de Estadística y director curricular del Departamento de Estadística. Profesor Campo Elías, un gusto tenerlo en esta jornada virtual del libro científico y bienvenido. Le doy la palabra para que nos presente su nuevo libro. Buenas tardes, muchas gracias por este espacio, por esta invitación y por todo el trabajo del equipo de la facultad para llegar a este texto en una versión editorial. Puedo compartir pantalla, ¿no es cierto? Por supuesto, profesor. Perfecto, ya lo estamos viendo. Bueno, voy a hacer un paso rápido por el texto. Este texto se origina en lo que desde la última reforma quedó como la asignatura de Estadística Descriptiva Multivariada para los estudiantes de la carrera de Estadística. Inició pues con la idea de ser guía del curso, lo cual sigue siendo, pero es un texto muy útil para otros estudiantes, otros profesionales. Ya vamos a verlo un poco en la presentación. Entonces, voy a pasar por un resumen de la introducción del libro, el público al que va dirigido. Considero importante los aprendizajes complementarios que se derivan del texto, los capítulos del libro, aspectos a destacar de algunos capítulos y aprendizajes después del texto que los diré de manera oral. Entonces, como había dicho, nace como texto guía para el curso de Estadística Descriptiva Multivariada. Esto contiene métodos para el análisis de grandes tablas de datos, el análisis desde el punto de vista descriptivo y exploratorio. Acude a las representaciones geométricas de las tablas de datos para producir gráficas que permitan descubrir el contenido que muchas veces se encuentra oculto en esas tablas de datos. Y pues aquí hay un requisito para leerlo a fondo, que es conocer el álgebra lineal, la parte relacionada con la geometría, es decir, los espacios multidimensionales en Rn con producto interno, pero eso no es requisito para poderlo entender de manera intuitiva a condición de entender la geometría abstracta en muchas dimensiones, pero que es concreta en 1, 2 y 3 dimensiones.
aquí un esquema de lo que contiene el libro. Aquí partimos de tablas de datos. Generalmente en filas tenemos individuos o unidades estadísticas y en columnas variables de distinto tipo. Para los métodos iniciales, los que están en el texto, estas variables tienen que ser del mismo tipo. Ya sea, los dividimos normalmente en dos tipos en las escalas de medida, solamente diferenciamos continuas y cualitativas. Las continuas, pues, contienen la escala de razón y la escala de intervalo, y las nominales, pues las cualitativas, las ordinales y las no nominales. Entonces, los métodos parten de poner una fila de datos de la tabla o una columna de datos. Aquí privilegiamos sobre todo las filas, que son los individuos, unidades estadísticas, los ponemos en un espacio de varias dimensiones. Aquí está simulando un R3, pero obviamente la realidad es en muchas más dimensiones. Y tenemos dos maneras de hacer la lectura de esa representación gráfica, que es abstracta porque no podemos ver más de 3 dimensiones. En realidad en el plano solo podemos ver 2 dimensiones. Entonces, los métodos que recurren a proyecciones sobre planos y ejes se conocen como métodos en ejes principales o análisis factorial. Y los métodos de buscar grupos en los datos. No grupos que vengan de antes, sino grupos que emergen de los datos. Entonces, pues estudiantes de la carrera de estadística, los que ven esta asignatura, más texto de consulta para muchas otras cosas, estudiantes de los programas de pregrado y posgrado, que se usa como texto de referencia también, estadísticos egresados que no vieron estos métodos o que tienen que repasarlos. Entonces, sobre todo si ya los vieron, es una buena herramienta para recordar las cosas. Y en general, todo profesional, todo científico que requiera analizar grandes tablas de datos. Grandes y no tan grandes, porque hoy en día grandes es muy grande. Y antes decíamos grandes, miles de columnas y miles de filas y cientos de columnas, pero ahora son millones y miles. Bueno, ahora la cosa ha crecido mucho. Pues todo el que tenga que analizar datos dentro de la metodología de la investigación, no tan aplicada también, investigación pues de los negocios, de buscar clientes, de segmentar clientes, de todo tipo de investigación. Entonces es útil el texto. Y como hoy en día está de moda la palabra ciencia de datos, pues todos los profesionales que trabajan en ciencia de datos serían público al que le interesaría este texto. Y lo recomiendo mucho para los que trabajan en ciencia de datos y no son estadísticos, los acercaría bastante a la estadística, que está en el centro de la ciencia de datos. El libro está hecho para hacer una lectura dinámica aprovechando el lenguaje estadístico R de uso libre, y documentando, aprendiendo a hacer informes en el ambiente de RStudio, donde entonces se utiliza el R para la producción de cálculos estadísticos y obtención de gráficas, y quienes deseen pueden utilizar el LaTeX para producir la edición de esos informes. El RStudio pues también provee facilidades para hacerlo hacia Word, hacia PDF, hacia HTML, no solamente LaTeX, pero en estadística nos acostumbramos a editar con LaTeX, a trabajar con R, y aquí se mira cómo funciona ese complemento.
Metodología de la investigación es otro aprendizaje que va haciendo el que aborda este texto, el que toma el curso, porque pues sabemos que la estadística forma parte de la metodología de la investigación, en la parte de análisis de datos, y que los métodos de que tratamos acá son bastante apropiados, sobre todo para áreas donde cuantificar, donde tener medidas al estilo físico y natural es muy difícil. Entonces, estoy hablando de las ciencias sociales y humanas. La condición, como decía, para una lectura es conocer un poco de álgebra lineal. En general, esto es válido para toda la estadística. Y pues ahí hay un aprendizaje complementario de repaso para los que ya la conocen, los temas, y de aprender para los que vienen de otras áreas. Esto no es para asustarse, sino para aprender un poco el lenguaje que va a aparecer en los métodos, lenguaje de álgebra lineal que va a aparecer en los métodos, por ejemplo, valores y vectores propios. Destacar, considero que el texto está hecho para que sirva para un autoaprendizaje. Entonces, la presentación de los métodos se hace con ejemplos sencillos, se hacen ejemplos de aplicación todavía sencillos para que sea fácil pues seguirlos, entenderlos. El libro viene complementado con el paquete Facto Class, hay complementariedad entre los dos. Este libro va a ser la principal referencia de Facto Class y Facto Class está ampliamente utilizado en el libro. Pues es un paquete construido sobre R desde 2007 con un alumno de la carrera de análisis de correspondencias en aquella época y mejorado por otros estudiantes de maestría, de estadística, que han contribuido a hacerle mejoras. Y para la edición final de este texto ya en forma editorial, tuve que hacer bastante programación para tener un paquete que sirviera para todo lo del texto, que no es fácil hacer con otros paquetes o con el R básico. Hay talleres para ejercicios que no son tan retadores, sino como para retornar a los capítulos a consolidar la comprensión, pero los talleres son un mecanismo para consolidar el aprendizaje. Y está el código R a lo largo de todo el texto para poderlo hacer, poderlo seguir, obtener las tablas que hay ahí, las gráficas que haya, etcétera. Capítulos preliminares, que es el capítulo que muestra y dice cómo instalar las herramientas básicas de R, de LaTeX, de RStudio, que hace una mirada de métodos univariados que necesitamos utilizar cuando abordamos el bivariado y el multivariado. Estadística descriptiva bivariada que apareció durante el arbitraje. Un jurado dijo que valía la pena que este capítulo fuera aparte porque ya servía para hacer investigación y entonces este estaba acá y se creó un nuevo capítulo. Y estos capítulos ya muy conocidos por los exalumnos, que espero haya unos cuantos ahí y que los que quieran aprender, pues el texto es para eso, para aprenderlos. Análisis en componentes principales, análisis de correspondencias simples, análisis de correspondencias múltiples y algunos métodos de clasificación. Y el paquete Facto Class, un anexo muy corto porque sabemos que en R la documentación está inmiscuida en el mismo lenguaje, en el mismo programa. Aquí están los tres métodos factoriales o en ejes principales, componentes principales para tablas de individuos por variables continuas, el de correspondencias simples para dos variables, tablas de contingencia y
el de correspondencias múltiples para individuos por variables cualitativas. Y lo que se hace son representaciones en planos factoriales donde se puede obtener lo principal de la información contenida en estas tablas. Por eso son métodos descriptivos. Lo que pasa es que es muy difícil a partir de números uno poder concluir de la información que hay en estas tablas. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Bueno, no voy a recorrer el texto. Va a estar en forma gratuita en la página de la facultad. Inicialmente la impresión vendrá después. Y entonces la oportunidad para abordarlo de una vez, los interesados, o por lo menos para curiosear de qué se trata, para los que apenas empiezan a entrar en el tema. Entonces, pues aquí el preliminar es el que no ha instalado R, ve cómo instalar R. El que no ha trabajado LaTeX, pues entonces están por lo menos las referencias, lo mismo en la RStudio, algún paquete gráfico. Y dentro de la parte de la repaso multivariado, lo importante acá es la recodificación de variables, obtención de variables ordinarias a partir de variables continuas y la recodificación de categorías de variables nominales, o sea, cuando hay muchas, de pronto uno resume en menos. Eso es importante para abordar después el multivariado. Y el capítulo 2, que es nuevo, digamos, las versiones que utilicé largos años en la enseñanza han sido en PDF, entregada a los estudiantes. Esta no es tan conocida, es nueva. Entonces, claro, para llegar al multivariado hay que pasar por el bivariado, pero aquí se pasa por el bivariado de una manera más allá de lo que ve uno en los cursos de estadística. Entonces, se resumen las medidas de asociación de variables de distinto tipo, pues la de dos variables continuas es muy conocida, pero la de una variable continua con una variable cualitativa no es tanto, y también con dos variables cualitativas que es un poquito más conocida. Aquí hay una función en este bivariado que pues quiero también destacar ahorita con una gráfica. Y aquí hay una metida en el multivariado a través de estos procedimientos de ordenamiento de valores test que permiten caracterizar de manera automática una variable nominal según otras variables continuas o nominales, y se hace con la función cluster charac de facto clase, que es la misma función que se utiliza para caracterizar las clases que se obtienen después de un proceso de buscar grupos en los datos. Entonces, esta función es también para destacar. Y pues invito a ver estas cosas en el texto. Nosotros conocemos muy bien la función pairs de R. Y aquí en esta es sobre la misma, como es aquí lo que se cursan son dos variables, o sea, estamos haciendo bivariado, pero a ponerlas en una sola página, pues estamos en cierto modo empezando a mirar el multivariado. Entonces, aquí en la parte de abajo se hacen los diagramas de dispersión. Aquí se hacen las densidades kernel bivariadas, curvas de nivel de las densidades kernel, y aquí se hacen las densidades kernel univariadas en la diagonal. Entonces, esto pues hay que programarlo un poquito, y la ventaja es que con una sola instrucción, como lo verán en el texto, pues se puede producir esta gráfica. El capítulo 3, como es el inicio de los métodos en ejes principales, entonces se hace una presentación paso a paso con un ejemplo muy pequeñito,
y haciendo cuentas y mostrando cómo es ese paso con R, básicamente haciendo álgebra lineal y haciendo gráficas paso a paso utilizando R. Y hay una página, 2 páginas donde está un código guía para quien quiera hacer componentes principales con esta misma metodología del texto. Es un poco más detallado porque es el inicio y los otros métodos ya pues se construyen sobre este. El análisis en componentes principales generalizado es un marco teórico, pero pues de álgebra lineal, pero también es un recurso mnemotécnico. Entonces, aquí mediante un diagrama de dualidad se ve cómo funciona el análisis de componentes principales generalizado. Generalizado es porque se introducen distintos pesos y distintas métricas, distintas maneras de medir distancia en relación al componentes principales clásicos que sabemos trabajar. Entonces, este diagrama, estas fórmulas, nos dan el marco, nos dan la cajita, nos dan la máquina para hacer todos los otros métodos, tanto el componente principales que ya pasó en el primer capítulo, como los que vienen de correspondencias simples y múltiples en los otros 2 capítulos. Una aplicación rápida, directa, que está en este capítulo es la obtención de las imágenes de varianzas y de correlaciones cuando no tenemos los datos. Entonces, a través del diagrama y de las fórmulas, vemos que desde R con 5 instrucciones obtenemos, por ejemplo, las imágenes de matrices de correlaciones, los círculos de correlaciones. Y las imágenes de matrices de distancias, que aquí se conoce como coordenadas en ejes principales, y que son la entrada al escalamiento multidimensional, que en este caso sería escalamiento multidimensional métrico. Correspondencias simples, pues aquí FactoClass desde hace mucho tiempo, desde el comienzo yo hice la función plotDuty, que hace los planos factoriales de una manera sencilla y quedan presentables. Y hace poco, 2 años, un estudiante de final de grado de estadística hizo una partecita que está implementada para usar el ggplot2 y obtener gráficas sin que se monten las etiquetas. Aquí hay un ejemplo de un plano. Esto es una tabla, este es análisis de correspondencias simples de los departamentos por el nivel de sus colegios. Y ahí está, pues, como se queda, pues, un mapa bastante bueno. Y bueno, ya habrá que leer el texto para leer y los que no se han metido con estos temas, lo que significa esa representación. Pero lo que hay en esa tabla de contingencia está lo principal, se lee aquí en este plano factorial. Bueno, estos métodos multivariados exploratorios descriptivos, decíamos desde el principio, una manera es obteniendo proyecciones y otra manera es obteniendo grupos. Entonces, aquí en este capítulo se recorren los métodos de clasificación en el sentido de agrupamiento, lo que en ciencia de datos, en minería de datos, en reconocimiento de patrones, se conoce como clasificación no supervisada. Vamos a descubrir grupos en los datos. Entonces, aquí pues, sin pretender ser expertos en clasificación, se hace una visión general de los métodos, porque aquí se van a utilizar de una manera muy específica sobre la geometría que ya se ha construido para los métodos anteriores. Entonces, destacar aquí la clasificación para variables cualitativas
y la principal motivación del Facto Class, que fue recoger todo este proceso en ese paquete y específicamente en esa función del paquete. Estoy terminando ya ¿qué pasó aquí? Aquí está entonces se une todo el libro, todo el texto, para hacer este recorrido y obtener grupos que emergen de los datos. En el caso de variables nominales se hace correspondencias múltiples, a partir de las coordenadas factoriales se usan los métodos, la estrategia establecida en este capítulo para llegar a una variable nominal que es la división en grupos de los individuos y que luego se caracterizan automáticamente con los métodos que están vistos en el capítulo 2. Este es lo principal de la función FactoClass. Hace esto, pero también con variables continuas y con tablas de contingencia. Se hace el análisis factorial. Si hay muchísimos datos y no se puede hacer clasificación jerárquica, se hace K-means y luego se pasa a esta. Si se puede hacer esta directamente, se hace. Estos árboles dan la idea de las clases, se cortan, se consolida K-means y se caracterizan las clases. Voy rápido porque no es para entender ahora lo que está ahí. Y se complementa, por ejemplo, otra complementación es al final poner las clases dentro de los planos factoriales y entonces uno puede ver en relación las clases cómo están caracterizando los grupos o cómo se caracterizan por las variables con las que se construyeron. Destacar que en el paquete FactoClass, además de las funciones, hay datos. Los datos que usas en el texto están disponibles en el mismo capítulo para que los lectores y estudiantes puedan repetir lo que está hecho y puedan hacer talleres que están planteados ahí. Entonces, muchas gracias. Ahí recuerdo el título del libro del que estábamos hablando y mi nombre y la dirección de correo institucional para cualquier comentario, para cualquier cosa que desee. Muchas gracias y muchas gracias a la facultad por este espacio y por esta ayuda para llegar a este estado del libro. Muchísimas gracias, profesor Campo Elías. Un excelente libro que seguramente va a ser de gran utilidad para muchas personas en diferentes campos, porque además tiene una parte teórica, una parte de aplicación y también la parte del desarrollo en software. Quisiera compartirle algunos comentarios de la gente que nos está viendo en este momento y que está pues muy emocionada también con esta publicación. Aquí lo felicita mucha gente, profesor. Me imagino que tendrá algunos exalumnos y algunos estudiantes que están aquí viéndolo en este lanzamiento. Muchas felicidades por su gran aporte a la universidad y a la ciencia. Felicitaciones por esta obra. Es un gusto estar presente en este lanzamiento de su libro de estadística descriptiva multivariada. Muchas felicidades. Felicidades nuevamente. Se da cuenta, profesor, que hay mucha gente a la cual seguramente este libro le va a ser de gran utilidad. Nos preguntan dónde se puede encontrar el libro y como el profesor comentó, es un libro que va a estar disponible gratuitamente en la página de la facultad y por acá tengo una de las personas que está conectada al chat, nos dice exactamente